para que Mauricio Ubal celebre los 40 años de A Redoblar sobre un escenario. Y hoy viene a anticipar eso que está tan cerca y también hablar del significado de una canción que es himno. Mauricio, muchas gracias por estar en TV Ciudad. No, gracias a ustedes, muchachos. Antes de seguir dialogando, vamos a poner en contexto el tema que adelantamos recién. Mauricio Ubal recuerda que fue en un altillo del Teatro Circular en donde se dio un intercambio fundamental para la composición de A Redoblar, la canción incluida en el primer disco del grupo Rumbo, que poco después se volvería un himno de la resistencia contra una dictadura para cuya finalización aún faltaban más de 5 años. Según su recuerdo, allí el cantante y compositor se encontró con su par Rubén Olivera, mientras ambos esperaban el turno para ensayar un espectáculo infantil en el que participaban como músicos. El aporte de melodías murgueras, previamente compuestas por ambos, fue el paso previo a la creación de una obra que sigue despertando sentimientos y mantiene vigencia, pese a que ya pasaron 40 años desde aquel día. Precisamente, Redoblando es el nombre del espectáculo que celebrará el nuevo aniversario, con una función el sábado 7 de septiembre, ya con entradas agotadas, por lo que se agregó otra presentación para el domingo 8. Ambas funciones se realizarán en la Sala Camacuá de la sede de AEBU a la hora 20. Allí Ubal se presentará junto a la típica banda, con artistas invitados, entre los que se encuentra Rubén Olivera. 4 décadas después de la composición, ¿qué despierta la canción para uno de sus autores? ¿Qué significación tiene en un país ahora acostumbrado a la vida democrática, pero también atravesado por las consecuencias del terrorismo de Estado? Lo conversaremos con Mauricio Ubal, un artista representativo de la música popular uruguaya y en particular del sonido montevideano. Estábamos comentando, ¿no? Recién fuera de aire, escuchando un poco la presentación, la canción. ¿Cómo sigue emocionando esta canción? Por lo menos hablo a nivel personal, pero también lo habíamos hablado antes con Martín y con el equipo. Y también es raro, a ver, Mauricio, si tenés la misma impresión, que uno a veces celebra, digamos, los años de un artista. Pero es más raro celebrar los años de una canción, ¿no? ¿Qué te produce esto? Y bueno, es muy especial. Yo cuando arranqué este año, no pensaba hacer nada en particular, porque no me acordaba del tema, del aniversario. Después que la gente de la Camacuá me acerca la idea de hacer un espectáculo, pero no un espectáculo normal, que yo al principio lo pensaba como una cosa más pequeña, más habitual de la que uno hace. Después nos acordamos de que eran los 40 años, vamos a dejarlos pasar. Y después fue creciendo esto. Y ahí fue cuando me cayó un poco la ficha de los 40 años, de la creación de la canción. Y me dieron ganas de no dejarlo pasar. Porque digo, bueno, uno tiene que celebrar, ya nos estamos poniendo viejitos y uno tiene que empezar a celebrar lo que puede con la gente cuando está bien. Entonces también lo quise hacer como una reunión de amigos y de afectos. Por encima de otras cosas, lo que hay ahí son afectos. Por supuesto, mi relación con la música y con los músicos es enorme, pero no todo el mundo puede ir a tocar ese día, ¿no? Es decir, pero bueno, con algunos de ellos, representantes de distintos momentos que yo he tenido con la música, quise estar en este escenario y celebrar una cosa que para mí es un misterio, ¿no? Sigue siendo, tiene su halo de misterio, eso de cómo eso ha sobrevivido. El país ha cambiado, no tiene nada que ver desde el Uruguay que era en el año 79, claro. El momento. Dictadura. Sí, plena dictadura, pero plena dictadura además, donde no veías muy la luz del túnel, no se veía. Faltaba un año redondeando para el plebiscito del 80, claro. Que es el comienzo de una larga transición de salida, ¿no? Nosotros estamos instalados en plena dictadura y con un tiempo que no sabemos cuánto iba a demorar. Claro. Nadie lo sabía, creo.
¿Y por qué crees que esta canción, que fue creada, como vos decís, en un contexto, ya nos vas a contar un poco algún pormenor de la creación, pero que fue creada en un contexto muy especial de dictadura, como decíamos recién, otro país, ha seguido sobreviviendo, sigue emocionando? Yo decía que para mí fue canción de campamentos, de campamentos y de campamentos de generaciones, ¿no? Porque no solo es a los que estaban ya más grandes en la década del 70 o 80. Bueno, eso que me decís es lindo y son de esas cosas que van a caballo de la canción y que uno no se entera la cantidad de historias que hay alrededor de las canciones, de esta como de otras, ¿no? Pero a mí me viven hasta hoy permanentemente diciendo, la primera vez que escuché esa canción, yo estaba en tal situación, y ahí hay como un volverse a ese momento, pero positivamente. Es decir, la gente la recuerda y cuando la recuerda me está diciendo, de alguna manera me ayudó. Y entonces me agradece a mí, a Rubén, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso forma parte de algo que vos no prevés cuando estás haciendo las canciones. Uno hace las canciones, por supuesto que siempre las hace para alguien. Claro, ¿y qué querías decir? No, la canción es exactamente, sin ir más lejos, yo en ese sentido la trabajamos mucho y quiere decir eso que es. Es una canción de resistencia, es una canción de decir, estamos vivos, estamos respirando y no queremos seguir muriendo, no queremos seguir entrar más retirada. Pasa que uno tenía que decirlo y crear un lenguaje. Había que burlar la censura, digamos. Había que burlar la censura y la autocensura. Yo nací ya en plena dictadura, es decir, me hice consciente, muchacho, en plena dictadura. Los códigos para mí eran esos. Yo no tenía códigos anteriores de cómo se escribía cuando se podía decir las cosas. ¿Libertad no se podía decir? No se podía decir libertad, ni Biglietti, ni Citarrosa, ni nada ninguna palabra. Las palabras quemaban. Ni tantas otras cosas. Sí, las palabras quemaban la boca y te podían llevar preso. Ahora, hablando de palabras, las tres primeras de la canción son Volverá la alegría. ¿De dónde sacaban esperanza en el 79 para empezar una canción diciendo eso? Y bueno, nosotros, no te olvides que tenemos 20 años. Tenemos toda la fuerza y la energía y las ganas. Acá hay que separar como dos cosas. Es como cuando uno habla de la Edad Media, ¿no? Y lo ve como algo oscuro. Y la dictadura, lógico, fue una edad de plomo acá, ¿no? Un momento difícil. Pero nosotros teníamos nuestra alegría de vivir, éramos jóvenes. Y como yo, la gente se movía. Nosotros hacíamos música, pero habían otros que hacían teatro y resistían de otra manera, y otros escribían o hacían revistas, sin hablar de los que estaban en la clandestinidad, como mimeógrafos haciendo cosas, corriendo la vida. Había toda una telaraña resistiendo la dictadura. Pasa que lo que no había, y tal vez, y vuelvo ahí lo que vos decís, era algo simbólico, que dijera, esto es lo que yo estaba esperando. Creo que la canción, tratando de verla fríamente, después de estos años, maneja los códigos de ese momento. Lo que se podía decir en ese momento no es una canción de barricada, porque no se podía decir, gritar, salir a decir. Había que sugerir, había que decir, tirar como diciendo, mirá, viene por acá. ¿Cuándo notaste que era una canción exitosa, popular, que había aprendido en la gente? Nosotros empezamos a hacer la canción en un ciclo que se llamó Para abrir la noche en el Teatro Circular junto con Rubén Olivera, Rumbo de Rubén Olivera. Fue el primer recital importante, ciclo importante que hicimos. Ahí cerrábamos con Arredoblar. Y veíamos que la gente empezaba a ir enseguida, se empezó a llenar. Y cuando preguntábamos, la gente nos decía, quiero volver a escuchar esa canción. Y en ese momento no había internet, no había teléfonos celulares, no había... prácticamente en la radio no la iban a pasar, la canción no estaba grabada, no había televisión. Y sin embargo corrió como un reguero de pólvora la canción. Me gusta esa imagen, ¿no? Porque fue eso, fue el boca a boca, la red social de ese momento. Es decir, mirá que esta canción... ¿La radio la pasaba? La radio la empezó a pasar después que se grabó, un año y pico después. Pero la canción enseguida se prendió, enseguida empezamos a ir a los estadios y teníamos que cerrar con eso, y a veces
se armaba todo para que la última canción fuera esa. ¿Y la cantaban todos? Porque es una canción bien como para Sí, cantar en sí, coro, sí, ¿no? Sí, sí, la canción te la cantaba, pero sobre todo la escuchaba. Mira. Y prendía los Encendedores. encendedores. Era una cosa muy conmovedora eso. Claro, aprenden los celulares. Claro. Celulares. Sí, sí, sí. Y había un sobrecogimiento con eso, ¿no? Fue una cosa muy especial, porque en ese momento el cancionero de la generación nuestra se estaba armando. Y esa fue una de las canciones primeras que la gente identificó como de esa generación. Y no, por supuesto que había otras, y muy lindas, por cierto, pero digo, esa tiene ese misterio que conjugó, también yo creo que se habla mucho de la letra, pero la música y el arreglo, yo creo que tuvo un papel fundamental. Nosotros laburamos mucho con Rumbo, realmente éramos unos laburantes y estábamos muchas horas y nos costó mucho llegar a ese arreglo. Digamos, lograr el matiz, el empaste, la dinámica, eso de subir y bajar todos juntos y volver, y que parece que termina y empieza. Entonces, ese trabajo al final nos rindió mucho, porque la gente se daba cuenta que había ahí un trabajito Un cuidado. y escuchaba, no andaba a los gritos de la gente. Claro. ¿Y cómo es esa mezcla que capaz que también parte de no sé si novedoso que... Porque no es típicamente folclore. Tiene esa cosa de murga, tiene esa cosa popular, tiene esa cosa urbana, bien diferente a lo que quizás eran las más típicas canciones del momento, ¿o no? Totalmente. Nosotros, entre las cosas políticas que hicimos, Rumbo éramos músicos y éramos jóvenes, pero teníamos en ese momento todos, y yo hablo por mí en particular, la idea que esa era nuestra manera de trabajar y decir estamos acá y vamos a trabajar políticamente de esta manera. Creando las canciones lo mejor posible, no creando canciones de barricada ni canciones de mover porque sí. No eran militantes, ustedes eran músicos y así se plantaban. Éramos músicos y queríamos hacer buena música, pero diciendo determinadas cosas. ¿Ah? Entonces ahí una de las cosas que pusimos fue, por ejemplo, tomar al ritmo de murga, que en ese momento estaba muy devaluado, que nadie hacía murgas en la música popular. Habían hecho Los Olima en el 71, un disco precioso, todo detrás de Momo, que había pasado desapercibido. Jaime había tirado unas primeras semillas de cosas más pop, con retirada, con despedida. Pero los que estábamos acá, los grupos que estábamos acá, no se hacía la murga. En cambio, Rumbo sube, y es una especie de murga de cámara, y no hace una murga como la murga del carnaval. Claro. Hace otra cosa, es una mezcla. Y en ese sentido, ese recupero y ese poner a la marcha camión al servicio de la canción, yo creo que eso fue uno de los hallazgos que tuvo Rumbo. Y es una cosa que sorprendió, porque la gente decía, opa, y hacíamos hacíamos Para Vivir la Noche, hacíamos Viejo Tablado de Miguelito López. Enseguida creamos un repertorio y claro, eso entusiasmaba mucho en ese momento, daba una energía impresionante. Claro. Me quedé pensando en ese efecto que genera la canción, en la burla a los censores primero, porque en definitiva la dejaron pasar, la canción voló, como vos decís, se les escapó de las manos. Cuando ya se convierte, todavía en plena dictadura, porque faltaban muchos años de dictadura, quedaban por delante, en un símbolo, en un himno de resistencia. ¿Le generó algún problema? ¿Hubo alguna reacción tardía de la dictadura contra ustedes por eso? No, de la dictadura no sabemos por qué. Hay diferentes teorías de colegas pero no tomaron la canción, tal vez no la percibieron en su momento, y después fue muy rápido todo como creció, y quizás resultó más difícil trancarla, negarla, porque les iba a ser contraproducente. Si vos negabas una canción que toda la gente iba al estadio para escucharla, iba a ser, y si subíamos otro, no, esa canción no la podemos hacer, iba a ser mucho peor. Yo supongo que debe haber sido eso. La otra es, la más simple, es que, bueno, no se dieron cuenta y cuando quisieron ver la canción ya estaba y formaba parte de esa resistencia, ¿no?
Pero lo cierto es que Rumbo la cantó siempre y nunca la prohibieron. Claro, también fue cambiando el momento político a una dictadura post-80, ¿no? Sí, Lentamente quizá. sí, pero durante los primeros años de los 80 se seguía torturando, se seguía desapareciendo gente. Yo qué sé, vivíamos en una situación en la cual, por un lado, veíamos cosas que podían abrirse y al rato salían los militares y poniendo la cara diciendo acá vamos a estar toda la vida, ¿no? Es duro eso, ¿no? Yo me acuerdo de esa sensación que te daba decir, otra vez lo mismo. Bueno, Rolex murió, lo mataron en el Rolex, 84, claro. ¿no? ¿Hoy para qué hay que redoblar? ¿Qué habría que redoblar? ¿Qué nueva esperanza? Y bueno, yo creo que, hablo por mí, ¿no? Digo, sigo teniendo las mismas utopías de soñar con algo que sea distinto a una sociedad tan injusta, a un régimen capitalista tan feroz que está enloqueciendo al mundo, que permite que existan las cosas que existen en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista hay cosas básicas sin atarse a mucho dogma, ¿no? Sobre todo eso. Me parece que hay cosas fundamentales en las que debemos pararnos como personas, como hombres y decir, quiero pelear por algo mejor. ¿Y la música es un arma política? Yo creo que la música es un instrumento que en algunos momentos ha sido, te diría que más eficaz que muchos discursos y muchas... es decir, ha estado en la punta de lanza de muchas cosas la música, pero la música solo no cambia, obviamente. Es algo que forma parte, estás ahí ayudando a eso y creo que eso en la música popular cumplió un papel muy importante en el aspecto cultural junto con la gente del teatro, por ejemplo, para salir de dictadura. Pero hoy en día, y volviendo a eso, hay tanta cosa por la cual tratar de pelear, ¿no? Ahora con las tecnologías, con esa deshumanización que se nos viene, yo creo que las generaciones nuevas tienen mucho por delante por pelear y por no perder esa cuestión humana, porque realmente no nos damos cuenta, pero los códigos que nos han impuesto las grandes tecnológicas están adentro de nuestra casa, Sí. nos arman los códigos, los hábitos de vida, ¿no? Los aparatitos que nos ponen a la mesa nos están condicionando permanentemente. Y eso esa es una de las cosas. Es decir, tenemos que pelear por seguir comunicándonos entre nosotros, generándonos cercanías, en fin, y peleando por cosas justas, ¿no? Es decir, puede ser muy abierto lo que digo, pero pelear porque la gente piense, porque no se deje llevar por toda esa cantidad de presión mediática que tenemos, que en realidad nos tiran titulares y no tenemos tiempo para profundizar en los temas, ¿no? Pasa rápido. Todo es unas cosas, todo es un zapping. Y bueno, ¿y dónde está la profundización? Se ha perdido algo tan bello como sentarse a escuchar un disco. La gente escucha tic, tic, 40 segundos y ya pasó otra canción. Hablando de la experiencia artística en estos tiempos, nos contaste hace un ratito lo que era subirse a un escenario en aquel Uruguay, todavía muy oscuro, y ver los encendedores prendidos y una canción que ya se había transformado en una manera de decir lo que no se podía de otra manera. ¿Qué te genera hoy subirte a un escenario para hacer en primer lugar a redoblar, pero el resto de tu repertorio, el nuevo, el que ha seguido en los años siguientes hasta el presente? Es que a mí lo que te decía hoy de que nosotros trabajábamos mucho y éramos muy rigurosos con la parte, y eso que te decía hoy de que trabajar una buena canción es el mejor instrumento que uno puede hacer políticamente. Más allá de decir cosas, no, lo mejor es hacer algo culturalmente, artísticamente lo más valioso posible y lo más honesto. Eso nos ha permitido que yo siga cantando estas canciones. Yo he seguido componiendo y por suerte tengo en estos 2 recitales que vamos a hacer voy a cantar canciones nuevas.
las voy a mechar entre las otras. Sí. Porque uno sigue haciendo, sigue vivo. Y yo agradezco a la vida de poder seguir teniendo ganas. Tal vez por eso que hablamos hoy, redoblando de otra manera. Son otras palabras, pero bueno, haciendo canciones, tratando de no repetirme, tratando de seguir buscándome para hacer cosas que a mí me sorprendan. Primero, como me parece que es lo más sano. Si empiezo a hacer cosas que no me convencen a mí, ¿cómo voy a cantar? Sorprenderte a vos mismo sería Primero una que especie de objetivo. nada, primero que nada. Y en ese sentido, he sido un tipo que no ha compuesto demasiada cantidad de canciones. Pero lo que ha hecho, yo me siento conforme porque las puedo volver a cantar y digo, bueno, se sostienen. Y eso yo creo que no es poco en esto del arte. ¿Cómo no? Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la política, ¿no? Porque usted ha sido una persona, un artista que también ha tenido un compromiso, no político, pero sí que sus canciones identifican, ¿no? Aparte, por lo menos aparte de la izquierda o gran parte de la izquierda, digamos, lo puede llegar a comprometer a veces algunas decisiones de gobierno o que puedan no ir en la misma línea que usted jugó y puso a disposición sus canciones, esta u otras. No sé si se me entiende la pregunta. Sí, a ver, yo no he estado, como bien decís, yo he sido un tipo relacionado con la izquierda en su bagaje más amplio. Nunca estuve afiliado a ningún segmento de lo que conforma hoy la izquierda, ¿no? No por nada en especial, sino porque, bueno, tal vez por formación, siempre me pareció una cosa de tratar de mantener cierta independencia de cosas, incluso para hacer lo que yo hago, el arte, ¿no? Eso es un poco quedarse a la intemperie muchas veces, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, eso me ha permitido también dialogar con mucha gente, con todos dentro de izquierda. Porque no tengo compromisos con uno o con otro. Tengo un compromiso de afecto, que es el afecto que nosotros supimos crear cuando no había banderas. En el año en que se hizo esa canción, nadie decía, yo soy de este sector, yo soy de este, de otro. Jamás. Éramos todos una cosa y por ahí estaba todo enredado, éramos todos compañeros. Éramos todos, no sabíamos los apellidos, tampoco nos preguntábamos. Entonces, ahí me crié yo. Y en esa sensación, después cuando aparece la vuelta a la democracia y se empiezan a aparecer las camisetas, a mí me sentía un poco raro, porque yo no, en fin, pero podía dialogar con distintos sectores, porque mi diálogo fue siempre franco. Yo tuve una participación activa en el gremio de ADEMPU, el gremio de los músicos. Me tenía que relacionar con todo el mundo, y discutía y me peleaba con todo el mundo. Y salía adelante con cosas, con un relacionamiento de honestidad con la gente. Entonces, por encima de la cuestión política, y me enojaba mucho con eso. Cuando había, por ejemplo, había condicionantes de tipo, bueno, se decidió tal cosa. ¿Cómo se decidió? Si habíamos dicho que, ¿no? La cuestión... Bueno, ese tipo de discusiones yo las pude tener en base a que los demás creo que perciben en mí una especie de cosa de que digo una cosa, es mi palabra y eso es lo que voy a hacer. No voy a después andar cambiándola porque hay una reunión que me dijeron, no, tenés que hacer esto. Yo no sirvo para la política, en ese sentido. Y en ese sentido son las cosas que no me gustan de la política, no podría ser nunca político. Tengo que dialogar y dentro de eso tengo muchos amigos, obviamente, y habrá cuestiones de gobierno que de repente me gustan menos, me gustan más. De todas maneras, creo que igual es abismal la diferencia que hemos tenido en estos últimos, cómo ha cambiado el país. Y entonces, bueno, hay cosas que uno aprende también que es muy difícil crear en una sociedad que sigue siendo capitalista, crear otras líneas de justicia social. Se pierden muchas cosas por el camino, hay muchas cosas que quedan por el camino, hay muchos deseos y muchos intereses que no se pueden cumplir, y bueno, y después empiezan los cantos de sirena de decir, bueno, a los que le tengo mucho miedo y que ojalá la gente de alguna manera tenga
sapiencia de acordarse de cómo era este país. Ya que nos metimos en la cuestión política, ¿qué sentiste en febrero del año 96 cuando en la explanada de AFE el general Sereñi, en un discurso muy recordado, el último que dio como presidente del Frente Amplio, cuando renuncia, lo que sorprende a mucha gente, pide que pongan a redoblar, empieza a hacer algo parecido a un agite desde el escenario y recuerda lo que significaba eso en cárcel central durante la dictadura? Totalmente. Me acuerdo que yo estaba ahí, me quedé frío, dentro de todo, porque me dio mucha tristeza, porque era, de algún modo, era el adiós que le estaba dando a, ¿no? Y Sereñi era una bandera, era una referencia muy fuerte, no una bandera, una referencia muy fuerte de todas esas cosas que uno deseaba, ¿no? Un tipo que, bueno, en fin. Y claro, que te renunciara ahí y que pidiera redoblar fue muy fuerte para mí. Yo me había cruzado con él muchas veces y él siempre me recordaba eso con alegría, con su manera así parca de ser. Tampoco nunca tuve mucho diálogo así, nunca fui a la casa, por ejemplo, a comer un asado. Es decir, en ese sentido nunca tampoco me gustó andar en esa, ¿ok? Es decir, pero bueno, en esa cosa cortita del vaivén, cuando vos reconoces en el otro esa mirada que te dice tengo y gracias, de una manera, Sereñi lo hizo. Y claro, cuando anunció eso, que estábamos por ahí con mi señora, fue muy fuerte, ¿no? Muy conmovedor. Son de esos momentos conmovedores. Y conmovedora también es la canción y emocionante, como dijimos al comienzo. Se va a poder ver entonces el sábado 7, en la Sala Camacuá de AEBU, y agregaron una segunda función para el domingo 8 porque estaban agotadas las entradas, Sí, ¿no? la gente ya compró la del 7, o sea que ahora quedan algunas para la del 8, así Bien. que... ¿Sorprendido? Sí, para mí me sorprende porque digo, no deja de ser lindo que la gente se reencuentre y lo que se ha armado en esto, ¿no? En el sentido de decir, quiero estar en ese cumpleaños, ¿no? Es decir, lo que vos decías, es como raro festejar un cumpleaños de una canción, pero bueno, bienvenido sea. Lo decía Pilar y lo tomo. Bueno, lo tomo. Felices 40 y gracias. Muchas Mauricio. gracias a ustedes. Rodrigo.